educación y desarrollo. Les damos la más cordial bienvenida a UNAD, Educación y Desarrollo, magazine interactivo de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, líder en educación virtual para América Latina. En esta oportunidad nos estamos dirigiendo a ustedes a través del canal institucional, el canal Zoom universitario y, por supuesto, el canal UNAD. Es un placer estar nuevamente con ustedes. En la sesión del día de hoy, noveno programa de una serie de 10 que hemos programado sobre la paz y el posconflicto, nos referiremos fundamentalmente a tres aspectos. En un primer lugar, vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con la configuración de la historia del conflicto en Colombia. Un conflicto armado de más de 50 años, para algunos 60 años, que ha venido evolucionando en varias etapas por diferentes gobiernos que han intentado hacer la paz, pero que hasta el momento no ha sido posible con los grupos armados, los grupos denominados al margen de la ley. Ellos son las FARC, el ELN, el M-19, el EPL y también hoy lo que se conoce como las autodefensas campesinas y las BACRIM. Digamos que vamos a abordar en este programa entonces un análisis de estos fenómenos desde una perspectiva histórica. También vamos a comparar el referente del desarrollo científico y tecnológico producido, indudablemente a lo largo del siglo XX y en lo que va corrido del siglo XXI. Buena parte de estos desarrollos provienen de la preparación para la guerra y, contrariamente a lo que podría suceder, pues esta evolución ha permitido canalizar procesos de paz en varias naciones del planeta y garantizar paz perdurable y sostenible. De ello también queremos hablar hoy con ustedes y, por supuesto, de experiencias internacionales importantes en torno a lo que significa el desarrollo de los procesos de educación y de los modelos educativos. Nos centraremos fundamentalmente en el escenario de Finlandia, un país que ocupa uno de los primeros lugares en términos de los rankings de impacto educativo y que indudablemente es un gran referente para nuestro país. Esperamos entonces que en esta edición del día de hoy ustedes puedan seguir reflexionando en la construcción de este propósito nacional de la paz perdurable para toda Colombia. En el programa anterior abordamos la idea de investigaciones que terminan en desarrollos tecnológicos que fueron usados en conflictos o en guerras. Hoy incursionaremos en el campo de las investigaciones que buscan resolver grandes enigmas del ser humano, las cuales en algunos casos se plantean bajo la intencionalidad de usar sus resultados en existentes o potenciales confrontaciones. Tales investigaciones pueden ser priorizadas por los líderes mundiales con la intención de apuntalar su dominio tecnocientífico y económico, entendiendo que la ciencia genera tecnología y esta a su vez produce riqueza económica, trascendiendo entonces el mero interés por el conocimiento científico. Los desarrollos en biología molecular, desde que los premios Nobel James Watson y Francis Crick descubren en 1953 el código genético y su entramado molecular, han sido fundamentales para las investigaciones que se derivan de ahí en adelante. En el año 2003, un consorcio científico descifró la secuencia completa del llamado Libro de la Vida, el genoma humano, proyecto dotado con $280 millones de presupuesto. El siguiente hito en la historiografía genética lo constituye la reprogramación celular y, en consecuencia, la clonación. Desde que en el Instituto Roslin de Edimburgo nace la famosa oveja Dolly a finales de los años 90, como el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta, se rompe el paradigma del surgimiento de la vida a partir de las denominadas células madre o totipotentes. Y con ello, miles de oportunidades de innovación se abren al mundo. Por ejemplo,
que una célula de la piel o de un cabello se convierta en una neurona o en cualquier otro tipo celular de los 220 que componen nuestro organismo. Otro de los descubrimientos que dejan historia es el denominado junk DNA o ADN basura, el cual ya no es un desecho. En el genoma humano, casi el 98% del ADN no codifica, es decir, no se le conocía función alguna. Y en consecuencia, los seres humanos solo funcionaban con el 2% de la información genética. Sin embargo, en un paper publicado en la revista Nature, se ha descubierto en 1980 que existe evidencia que sugiere que ese ADN sí provee funcionalmente al ser humano. Algunos de los descubrimientos más importantes en este siglo están relacionados con el conocimiento del universo exterior. La más que posible existencia de la conocida como partícula de Dios fue confirmada el pasado 4 de julio de 2012 por la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN por sus siglas en inglés. Después de mucho tiempo rastreándola, finalmente la partícula, teorizada en los años 60 por el físico británico Peter Higgs, parece que empieza a estar cercada. La importancia de esta partícula subatómica radica en que aporta mayor comprensión sobre cómo funciona el universo para el campo de conocimiento de la astrofísica. El 19 de junio de 2008, la NASA confirmaba un importante descubrimiento: el planeta Marte tenía agua. El hallazgo fue conocido gracias a la confirmación de la sonda Finis, lanzada el 4 de agosto de 2007. Este hallazgo se enmarca en la curiosidad de la humanidad por establecer si el planeta Tierra es el único del sistema solar que tiene o ha tenido condiciones para albergar vida. En esencia, desde las comprensiones humanas de vida, el agua es elemento fundamental para que ella tenga lugar. En el año 2009 se lanzó la sonda espacial Kepler, que tenía como objetivo encontrar planetas extrasolares semejantes a la Tierra con zonas habitables. Diversos análisis, a partir de datos recopilados por múltiples exploraciones del universo a través de poderosos telescopios y sondas espaciales, han permitido construir teorías sobre la existencia de varios miles de millones de planetas que, debido a sus condiciones en relación con estrellas similares al Sol, podrían ser habitables. Este tipo de investigaciones se enmarcan en el afán por encontrar un hábitat sustituto de la Tierra que garantice la subsistencia o la ampliación de la civilización humana. Es considerada como el motor de la próxima revolución industrial. Tiene aplicaciones múltiples en el campo de la electrónica, la biología o la medicina. En este último, las posibilidades son amplias. En medicina regenerativa, por ejemplo, la idea es conseguir algún día liberar células o pequeños tejidos en órganos enfermos para que estos puedan ser reparados. En los capítulos anteriores hemos venido revisando las implicaciones que tienen las negociaciones que se vienen adelantando entre el Gobierno Nacional y los grupos alzados en armas. Por ello, quisimos conocer su opinión sobre si considera que el hecho de firmar la paz sería un obstáculo para crear otros grupos armados. Las respuestas fueron sí, el 26%, no, el 74%. Sigan votando en nuestra página web institucional www.unad.edu.co. Uno de los organismos internacionales que ha cobrado gran relevancia en los últimos tiempos participando en el proceso de paz en nuestro país es la Organización de las Naciones Unidas. Hace algunos meses, los 15 países del Consejo de Seguridad de la ONU, entre ellos las 5 grandes potencias, votaron por unanimidad la decisión de acompañar el fin de la guerra en Colombia. Solo en 14 oportunidades, durante sus 70 años de existencia, esa instancia ha logrado el consenso que todos sus integrantes sobre una decisión.
Apoyar el proceso de paz de Colombia no es asunto que conviene únicamente a los colombianos, sino también al mundo, porque el conflicto armado está directamente relacionado con temas que preocupan hoy a la comunidad mundial, como son los derechos humanos, los cultivos ilícitos, la preservación del medio ambiente y la salud. De acuerdo con la ONU, apoyar el proceso de paz de Colombia y brindarle cooperación técnica y económica para el rescate y restauración social y económica de sus zonas de conflicto es lograr que la paz que un día se consiga sea una paz sostenible en el tiempo para el bienestar de todos. Nuestro equipo periodístico entrevistó al doctor Frédéric Maxey, quien es el director del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales de la Universidad Externado de Colombia. Veamos. La ONU ha tenido una experiencia bastante grande desde su creación en 1945 para intentar de resolver algunos diferendos y arreglar o buscar soluciones pacíficas, políticas a los conflictos armados. A veces las soluciones no fueron solamente pacíficas, sino que bajo el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, los Estados miembros de la ONU deciden organizar una operación militar para imponer la paz. La ONU entonces en los conflictos ha tenido ese papel. Ha tenido muchos fracasos por varias razones. Una de las razones es que durante la Guerra Fría, para que se pueda autorizar una operación de la ONU, se necesitaba el voto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debido a la Guerra Fría, siempre una de las 5 potencias que tienen la posibilidad de poner un veto, ¿sí? Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, siempre o casi siempre una u otra de esas potencias oponía su veto para montar una operación. Con el fin de la Guerra Fría se ampliaron, se facilitó la posibilidad de que la ONU juega ese papel. Durante algunos años, entre 1988 y 1992-93, hubo muchas operaciones y hubo muchas esperanzas de que la ONU pueda jugar un papel muy interesante. Y lo hizo, de hecho. En Mozambique, en El Salvador, en Camboya, hubo un papel interesante que jugó la ONU. Pero después volvieron otra vez algunos problemas políticos, algunos problemas logísticos, etcétera, etcétera. Sin embargo, la ONU, como tercer actor o tercera parte, puede jugar ese papel de intermedio, de facilitador, de buenos oficios, de supervisor en un proceso de paz. Como lo hablamos en nuestro editorial, Colombia ha venido siendo azotada por una ola de violencia desde mediados del siglo XX, en donde han venido surgiendo una serie de grupos armados. Veamos el resumen del nacimiento de algunos de ellos. Ejército de Liberación Nacional, ELN. Se definen a sí mismos como marxistas-leninistas y pro-revolución cubana. Fue formado en el año 1964. Hoy en día hace presencia en Arauca, Bajo Cauca antioqueño, Boyacá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, La Guajira, Nariño, norte de Santander, Santander y el sur de Bolívar a través de sus 1.500 combatientes. Autodefensas Unidas de Colombia. Fue una organización paramilitar que tenía como fin inicialmente combatir a la guerrilla. Se consolidó hacia el año 1990 y se desmovilizó hacia el año 2003. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Es una guerrilla con ideología marxista-leninista fundada en 1964, cuyo fin es establecer un Estado socialista en Colombia. Sus acciones se ligan al narcotráfico, minería ilegal, terrorismo, secuestros, atentados, reclutamiento de menores, desplazamiento forzado, destrucción de puentes, carreteras y casas, entre otros. Hoy en día se encuentran en Colombia y la frontera con Venezuela. Como se observa en el mapa, en casi todo el territorio nacional hay presencia de bandas criminales y grupos guerrilleros. Situaciones como las reseñadas
son las que han conducido a establecer soluciones tales como los diálogos de paz con estos grupos. Hoy se vislumbra una nueva esperanza en relación con la firma de la paz con el ELN. Veamos qué piensan expertos como el doctor Frédéric Massé, director del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales de la Universidad Externado de Colombia. El proceso con el ELN ya ha entrado en su fase oficial. Todavía no se han reunido, no está abierto oficialmente, pero ya sabemos que la fase exploratoria ya se superó, ya tenemos una agenda, ya el proceso se va a desarrollar en diferentes países, sino que falta la apertura oficial, digamos un poco el equivalente de lo que fue la primera reunión en Oslo con las FARC en 2012. Este proceso va a ser largo, este proceso va a ser complicado. Va a ser largo y complicado, ¿por qué? Primero porque si uno mira la agenda con el ELN, uno se da cuenta que es una agenda bastante amplia, ¿sí?, que permite ciertas interpretaciones de parte y parte. Es decir, que cuando uno mira la agenda, uno podría pensar que muchos temas pueden caber dentro de esa agenda. La agenda está bastante amplia, lo que puede o podría dificultar hasta cierto punto aterrizar esos temas rápidamente. Al mismo tiempo, puede facilitar el desarrollo de la negociación en la medida en que no está demasiado restringido y permite cierto margen de maniobra. Segundo, las negociaciones con la ELN no van necesariamente a reatrapar, a recuperar el tiempo perdido y a empatar o a alinearse con los de las FARC. El ELN ha dicho desde el inicio que quieren un proceso específico, son un grupo específico y no van a adaptar así fácilmente o automáticamente lo que se negoció con las FARC. Sabemos obviamente que hay algunos puntos que no pueden ser muy diferentes. No vamos a tener dos justicias transicionales, no vamos a tener dos esquemas de participación política muy diferentes. Hay algunos temas que necesariamente tienen que ser similares, no necesariamente idénticos, pero similares. Pero hay otros temas que sí van a requerir tiempo, por ejemplo, la participación de la sociedad civil. Ahí no está muy claro cómo van a participar. El ELN quiere que participe mucho más, pero el ELN tiene una visión diferente de la sociedad civil. De hecho, no habla de la sociedad civil. Ellos no se consideran como los representantes de la sociedad civil, sino como algunos mensajeros. Entonces ellos quieren que sea la sociedad civil que negocie, cuando las FARC están negociando en nombre, según ellos, de parte de la sociedad civil. Ellos dicen que representan el pueblo y entonces negocian a nombre del pueblo o de, por lo menos, cierta parte de la población. Con el ELN es un poco diferente. Entonces, eso podría también hacer que el proceso sea más largo que el proceso con las FARC. Pero ¿de qué manera hemos estado llegando a la mesa de negociaciones en La Habana y de qué manera lo haremos cuando nos sentemos con el ELN? ¿De qué manera abordaremos acuerdos de paz? ¿Con base en qué estudios de orden geopolítico o en qué investigaciones científicas sobre el conflicto armado lo estaremos haciendo? Recuerde, usted y yo somos Estado. Proponga. Hemos sido testigos en el pasado de varios intentos de lograr diálogos y acuerdos de paz con los grupos alzados en armas, e incluso hemos sido testigos de varios ejemplos de países que en la región han logrado llegar a la paz. Teniendo en cuenta las dificultades que se han presentado durante todo el proceso de los diálogos de paz en Colombia, tenemos la pregunta de la semana: ¿usted cree que es viable el proceso de paz con los grupos alzados en armas en este momento? Recuerde votar en nuestra página web institucional www.unat.edu.co y en nuestras redes sociales en @universidadunat.
Después de la generación de Gabriel García Márquez existió una serie de escritores al que apodaron los críticos los escritores de la violencia. Venían de Medellín, venían del Huila, venían de Caquetá, venían del Tolima, venían del interior y todos estaban marcados por la sangre de los campos, por los sueños, por los disparos, por el horror y por la tragedia. Esa escritura y esa literatura de la violencia marcó buena parte de la historia literaria de Colombia. Ahora hay un punto de inflexión. Estamos hablando de paz, estamos hablando de convivencia. No sé hasta qué punto la firma del Tratado de Paz en La Habana vaya a garantizar una nueva literatura. Quizás sea solamente el inicio, quizás la firma ni siquiera vaya a garantizar la paz. Lo que va a garantizar es como un nuevo inicio, es un nuevo amanecer. Y la literatura y la cultura va a ir incorporando esos cambios a las historias. Aparecerán las nuevas memorias, las memorias de las víctimas, aparecerán las memorias de los victimarios. Y con todas esas memorias, con todas las nuevas sensibilidades que se van a crear en el país, aparecerá una nueva literatura, aparecerá una nueva poesía, que como todo elemento de la cultura nos permitirá apuntar a un nuevo mañana con más esperanza. Hoy, en Tradición versus Innovación, hablaremos sobre el modelo de educación en Finlandia, cuáles son sus características esenciales que contribuyen a la clave del éxito. Algunos aspectos de su propuesta son: es una educación pública y gratuita entre los 7 y 16 años. No hay exámenes hasta quinto de primaria y los profesores elaboran los informes de manera estrictamente descriptiva. La profesión docente goza de un gran prestigio. Existe un interés profundo por la disciplina que enseñan. Ellos están convencidos del servicio a la infancia más que del servicio a una materia o asignatura. De acuerdo con estudiosos del modelo finlandés, como el doctor Xavier Melgarejo, llegar a ser docente en Finlandia no es sencillo. Los promedios mínimos aceptados para un aspirante a iniciar su formación docente deben estar por encima de 9 en una escala de 1 a 10. Posteriormente, quienes cumplan con este requisito pasan a ser elegidos por las universidades para presentar segunda prueba que valora una variedad de aspectos psicológicos, tecnológicos y académicos que, de llegar a ser satisfactorios con valoraciones también por encima de 9, les permiten ingresar a la carrera docente. Ahora hablemos de algunos datos sobre los estudiantes en el modelo finlandés. De acuerdo al último reporte de la UNESCO, en la educación secundaria la tasa de permanencia supera el 92% y la deserción está por debajo del 1%. Eso quiere decir que las organizaciones escolares llevan a cabo múltiples estrategias para poder acompañar al estudiante en su proceso formativo. Dos claves importantes: aprendizaje entre pares y, por supuesto, el acompañamiento personalizado. Veamos cómo se organizan las actividades educativas en la escuela. Estas se llevan a cabo utilizando una estrategia metodológica denominada Phenomenon Learning. Consiste en transformar la organización por asignaturas a una alternativa centrada en el desarrollo de proyectos que movilicen los intereses de los estudiantes. Para esto, se ha construido una perspectiva del aula de clase como un espacio donde la creatividad, la colaboración y la investigación desde edades tempranas son un eje fundamental. Dentro de un proceso académico existen elementos de acompañamiento tecnológico. Está el acompañamiento aislado, el complementario y el total. ¿Qué es el acompañamiento aislado? Es cuando la institución educativa no genera procesos académicos de la mano de elementos tecnológicos y simplemente los deja como recursos aislados que pueden o no ser consultados por el estudiante. El proceso complementario es cuando la institución académica coloca dentro de su proyecto académico procesos tecnológicos que ayudan al aprendizaje del estudiante. Sin embargo, estos no son la columna vertebral del mismo. Y existen proyectos tecnológicos que van muy de la mano y que tienen una inmersión total dentro de un proceso académico. Este tipo de acompañamiento total permite que el estudiante desarrolle diferentes competencias, no solo las académicas, que hacen parte de su desarrollo pedagógico y su objetivo de ser profesional, sino también competencias tecnológicas,
ya que cuando la institución, como es el caso de la UNAD, tiene todos los elementos tecnológicos vinculados de manera directa a su desarrollo académico, genera una competencia tecnológica que sobresale sobre los demás competidores dentro de su misma carrera. El tip del día de hoy es cómo consultar mis cursos matriculados. Para llegar a los cursos matriculados dentro del periodo académico debemos primero ingresar a la plataforma tecnológica. Una vez dentro del campus, nos dirigimos a la pestaña de registro y control académico. Estando ya dentro del sistema de registro y control académico, a mano izquierda vamos a encontrar consultar mis cursos matriculados para el periodo actual. Damos clic ahí y vamos a ver los cursos que tenemos matriculados. Es importante hacer este seguimiento para confirmar que la matrícula realizada es realmente la que estamos cursando. Les agradecemos una vez más su compañía. Esperamos que los temas que hoy han sido tratados hayan sido de su completo agrado. No olvide comunicarse con nosotros en las redes sociales y particularmente en nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y también en la cuenta de Twitter @universidadunad. Nos veremos en una próxima emisión sobre este tema del posconflicto y la paz perdurable para los colombianos. Hasta la próxima.